tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Han almorzado y no tienen aliento ustedes. Yo no he desayunado, no he almorzado y sin darle. Bueno, vamos a ver. Ahora, 28 de abril, bueno, la próxima semana tenemos examen, Sí. próximo lunes, ¿no? Sí. Qué bien. Ahora vamos a avanzar dos temas juntos. Porque recuerden que parece que hubo un Feriado. feriado o algo así, ¿no ven? Entonces vamos a recuperar esa clase. Bronquiectasia más fibrosis quística. Esto es bastante amplio, pero vamos a tratar de resumir de la mejor manera. ¿Ya? Les vuelvo a recordar que en el mes de mayo, no me acuerdo hasta mediados, creo que es la jornada departamental de neumología, los que quieran participar, muy bien, adelante. Bronquiectasia. ¿Qué son las bronquiectasias? Es una dilatación irreversible de la vía aérea debido a la destrucción inflamatoria de la pared de la vía aérea. Hay una característica que es importante destacar. Generalmente son localizadas sobre todo en el lóbulo medio y en la língula. ¿Ya? Yo siempre les mando alguna nota en todas las clases porque creo que aparte de medicina también tenemos que aprender algo de la vida. En su etiopatogenia vamos a ver que las infecciones previas, por ejemplo, virales, bacterianas, micóticas, ¿ya? Pueden provocar bronquiectasia. De igual manera, la disfunción ciliar, ¿ya? La obstrucción, esto es importante, las obstrucciones, ya sea por cuerpos extraños, por tapones de moco o por tumores, también pueden derivar en la formación de bronquiectasias. Y hay hasta un síndrome que se llama de Cartagener, que tiene bronquiectasias, situs inversus y sinusitis. De ahí la recomendación que ante cualquier paciente que ustedes tengan con sinusitis hay que hacer exámenes, hay que hacer radiografías de tórax, porque a veces uno se encuentra con sorpresa. ¿Cómo se clasifican los tipos de dilataciones? Son tres: saculares, cilíndricas y varicosas. ¿Ya? Desde el punto de vista de la patología, ¿qué es lo que sucede? Hay una dilatación marcada de la vía aérea en la zona que está afectada. Eso a su vez produce ulceración y metaplasia escamosa de la pared del epitelio. Y esto también es fundamental, el incremento y agrandamiento de arterias y capilares en la pared de la vía aérea, lo que provoca una erosión inflamatoria y a su vez después produce hemoptisis. Las bronquiectasias, como vamos a ver más adelante, se caracterizan por tener secreciones mucopurulentas, pero también hemoptisis. Muy bien, entonces veamos, desde el punto de vista fisiopatológico, ¿qué hemos dicho que es? Es una dilatación irreversible de las vías aéreas, lo que produce un mecanismo de defensa contra las infecciones completamente alteradas y provoca una pérdida de la acción normal propulsiva de las cilias en la área. Recuerden que en el epitelio bronquial, las cilias o cilios se mueven siempre tratando de despejar las secreciones hacia arriba. Es por eso que todas las mañanas nosotros hacemos esto y sale flema, ¿no es cierto? Eso a su vez facilita la colonización bacteriana y esa acumulación de secreciones es característico de los procesos bronquiales crónicos. Entonces, pregunta de evaluación. ¿Cuáles son las características clínicas de la bronquiectasia? Tos. Si ustedes recuerdan lo que vimos nosotros en el inicio, en la introducción 1, 2 y 3, decíamos tos, expectoración, hemoptisis, disnea, cianosis, fiebre, dolor torácico, roncos, sibilancias y crépitos, ¿no es cierto? Entonces, tos.
¿Qué más? Esputo mucopurulento hasta en el 90% de los casos. ¿Qué más tenemos? Hemoptisis. ¿Debido a qué? Precisamente a la ruptura de capilares dentro de la pared de la vía aérea. ¿Qué más tenemos? Roncos. ¿Qué más hay? Dedos en palillo de tambor. Si ustedes recuerdan lo que mencionamos cuando los dedos en palillo de tambor, dijimos que observar dedos en palillo de tambor a nosotros nos tiene que poner en la guardia y decir, este paciente tiene un proceso crónico, ¿se acuerdan? Dijimos, afecciones respiratorias, afecciones cardiovasculares, afecciones del tracto gastrointestinal también. De las respiratorias dijimos cuáles, por ejemplo, asma, EPOC. Dijimos enfermedad pulmonar intersticial difusa, ¿de acuerdo? Lo que ustedes dicen fibrosis pulmonar, pero también cáncer de pulmón, cáncer de pulmón. De las cardiovasculares, acuérdense de la comunicación interauricular, interventricular, persistencia de conducto arterioso, persistencia del agujero de Gotthard, detroposición de grandes vasos, trilogía, tetralogía de Fallot, dentro de esas causas que están determinadas por el dedo en palillo de tambor o los dedos en palillo de tambor, que también se llaman acropaquías, también se llama hipocratismo digital, ¿no es cierto? Uñas en vidrio del reloj, ¿de acuerdo? Y gastrointestinales. Cirrosis hepática, por ejemplo, en muchos pacientes con cirrosis hepática da eso. En pacientes también con enfermedad de Crohn, y veitis regional. Entonces vean lo importante que había sido nosotros saber que los dedos en palillo de tambor pueden dar ese tipo de afección. ¿Qué más? Entonces el diagnóstico clínico lo hacemos de esa manera, que la radiografía de tórax es importante. Hasta hace unos 30 años la broncografía era el gol estándar para hacer diagnóstico de bronquiectasia. Actualmente la tomografía axial computarizada de alta resolución nos ha aliviado el problema. Vamos a suponer que ahorita yo a cualquiera de ustedes hago la hipótesis de bronquiectasia y le digo, a ver Pedro, son las 13:13, yo sospecho de que tenés bronquiectasia y ahorita vas a ir a hacerte una tomografía al frente de la UCEBOL, ahí hay un equipo de tomógrafo, se va y vuelve en 15 minutos o 30 minutos y nosotros les aseguro que hacemos el diagnóstico de bronquiectasia en base a unos criterios que ahorita los vamos a ver. Antiguamente la broncografía se tenía que preparar al paciente 24 horas antes, había que utilizar un broncofibroscopio, había que utilizar un quirófano, había que utilizar un anestesiólogo y nunca se podía hacer de los dos lados porque se interferían las imágenes. Entonces ahora con la tomografía axial computarizada es un poco más sencillo. No hay necesidad de preparar al paciente, se solicita y se la hace. También la broncoscopía sirve, recuerden, sobre todo para hacer diagnóstico in situ de qué, de tumores, de tapones de moco, de cuerpos extraños. Entonces, quiero que vean esta radiografía. A través de tantos años que llevo ejerciendo la medicina, yo creo que esta es una radiografía muy buena, que muestra evidencia de lo que es una bronquiectasia. En primer lugar, vean esta radiografía, es TEA. ¿Por qué TEA? Porque las escápulas están por afuera. Es una radiografía que está bien centrada. Aquí se ve, vean, la carina principal está ahí, aquí está el bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo. Campo pleuropulmonar derecho, campo pleuropulmonar izquierdo. El seno cardiofrénico en relación con el sexto arco costal anterior y el seno costofrénico en relación con el 11º arco costal posterior. ¿Ya? Y vemos aquí el botón aórtico, el botón pulmonar, el ventrículo izquierdo. Aquí vengo la
cava, la desembocadura de la cava, y vemos la silueta de la aurícula derecha. Muy bien, hasta ahí todo normal. Pero lo que yo quiero que visualicen, vean esto. Aquí hay unas imágenes algodonosas en este lado, ¿ven? Como si fuera algodón. Acá también se ve, pero mejor se ve en el lado derecho. ¿Consiguen visualizar esto? Sí. ¿Sí? Esas son las imágenes algodonosas. Algunas veces se ven también imágenes en panal de abeja o a veces en vías de tren o nidos de golondrina también se ven. O signos de hiperinsurración que ya lo llevamos en la introducción también, lo que se llama tórax entonero. Aumento del diámetro antero-posterior, horizontalización del costal y aplanamiento del diafragma. Entremos a lo práctico. Vean. Esta es una broncografía normal. Vean. De un solo lado, del lado izquierdo, estas son los bronquios, vean, el árbol bronquial. Esta es de perfil. No hay del lado derecho. ¿Por qué? Porque si yo lo hubiera hecho del lado derecho, cuando interpretamos la de perfil, se sobreponen las imágenes. Entonces, por eso antiguamente no se hacía, por ejemplo, hoy día de un lado y de aquí a 2 días de otro lado. ¿Ya? Pero ahora con la tomografía, vean esto. Quiero que vean muy bien. Esto es lo que se llama imagen en anillo de sello. Si yo les preguntara en la evaluación, ¿cuál es la característica imagenológica en una tomografía de tórax de las bronquiectasias? Puede ser que la arme así la pregunta. Ustedes me responderán, si ahí está la respuesta, imagen en anillo de sello. Vean, ahí está el anillo redondo y ahí está el sello. ¿De dónde viene esa imagen? Esto tiene connotaciones del Imperio Romano. Antes, en el Imperio Romano, uno no firmaba con una caneta ni con un bolígrafo. Uno lo que hacía era sellar con un sello. El cónsul romano, el César romano agarraba a la autoridad romana, tenía un anillo y en ese anillo había un sello. Digamos, Cayo César. CC era su inicial, digamos así. Él agarraba y en un papiro, en un papel, vertían un poco de cera, ¿ya? Caliente, y luego, en lo que iba enfriando, la autoridad sellaba. Por eso se llama imagen en anillo de sello. Y esto es lo que se ve, vean. Ustedes ven ahí un redondito negro, ¿no ven? Y ahí al ladito ven ustedes una imagen blanquecina. Eso se llama imagen en anillo de sello. Si ustedes la encuentran esa en una tomografía, juren, apuesten, todo lo que sea, que eso es una bronquiectasia. La otra imagen que se ve es esta, en riel de tranvía. Ven, aquí hay una línea y aquí hay otra línea, ¿ya? Se llama imagen en vías de tren o en riel de tranvía. Son las dos imágenes que caracterizan, tipifican, orientan y dan certeza en una tomografía de que se trata de una bronquiectasia. ¿Qué habíamos dicho entonces que es? A ver, en coro. Imagen en Anillo de sello. ¿Y qué más? Anillo ¿En qué más? en Riel de tranvía o de tren. Entonces ya saben. No hay cómo equivocarse, ¿de acuerdo? En cambio, esta otra imagen de otra tomografía, ven, aquí no hay duda, vean esas grandes dilataciones bronquiales que tiene. ¿No es cierto? No hay cómo, ahí ni siquiera se necesita ser neumólogo para hacer diagnóstico de eso. Son grandes, pero muy grandes dilataciones bronquiales. Las bronquiectasias pueden ser primarias y pueden ser secundarias. Primarias si son en los bronquios principales y secundarias en los bronquios secundarios. Pueden ser focalizadas o pueden ser difusas también. Vean esto. Aquí tenemos una secuela de radiografía. Ven, aquí aparentemente yo tengo una radiografía normal, pero fíjense que tiene los arcos costales horizontalizados. Entonces, es un dato radiográfico que nosotros tenemos que valorar porque podemos estar ante un paciente con una patología
bronquial o pulmonar crónica. Cuando yo le hago la broncografía, vean ustedes cómo aparecen dilataciones bronquiales, ¿no? Grandes dilataciones, estas son cilíndricas, estas son circulares. También los tumores pueden predisponer a una bronquiectasia, lo mismo que en los pacientes portadores de fibrosis quística. Este es un paciente portador de fibrosis quística. Y también los cuerpos extraños, este es un cuerpo extraño, ¿ven? Que facilita la formación de bronquiectasia. O los tumores endobronquiales, como en este caso, vean ustedes, ahí hay un tumorcito que ha crecido y que facilita la formación de bronquiectasia. ¿De acuerdo? Entonces, vean esta radiografía de tórax. Imágenes algodonosas, bilaterales. Vean esta otra imagen, imágenes algodonosas, ¿ya? Vean esta otra, esta qué bonita, esta es una broncografía con bronquiectasias cilíndricas, ¿ya? Bronquiectasias con bronquiectasias cilíndricas. Vean esta, qué bonita para nosotros, fregada para el paciente. Bronquiectasias cilíndricas y aquí hay una sacular bien bastante grande, ¿no? Vean, ¿de acuerdo? Aquí que tengo imágenes algodonosas en la región de la silueta cardíaca derecha, imágenes algodonosas, vean esto, imágenes algodonosas, compatibles con bronquiectasia. Puede ser que no sea, pero ustedes tienen el deber, la obligación de pensar en los posibles o las posibles hipótesis diagnósticas. Vean qué tengo yo aquí. Anillo de sello. Anillo de sello, excelente. Vean, estos son anillotes, ya no son anillitos, ¿ven? Grandes dilataciones bronquiales, Vean aquí, dilataciones bronquiales compatibles con bronquiectasia. Vean esto, ¿no? Grandes dilataciones bronquiales, ¿la ven? Sí, ¿no? Vean esto, terrible, grandes, inmensas dilataciones bronquiales. Cuando llegan a este nivel, generalmente a estos pacientes les proponen trasplante pulmonar. ¿Por qué? Porque tienen tanta secreción mucopurulenta y hemoptisis que ponen en riesgo la vida del paciente. Recuerden que la mayor parte de las bronquiectasias se localizan en el lóbulo medio derecho y en la línea. Se pueden localizar en otros lugares, pero sobre todo en el lóbulo medio derecho y en la línea. ¿Ya? Vean estas dilataciones circulares cilíndricas y aquí hay una sacular, vean ustedes. ¿Ya? Bueno, ¿cuál es el tratamiento que tengo que hacer? Drenaje broncopulmonar. Antibióticos. Recuerden ustedes que tienen el deber, la obligación de hacer tinción de Gram. Ya saben que si es una tinción de Gram positiva, betalactámicos les va a ir muy bien. Si es Gram negativo, ¿qué tendrán que hacer? Quinolonas y aminoglucósidos. ¿De acuerdo? Antibióticos. ¿Qué más tenemos que hacer? Una vaciloscopía. Si la vaciloscopía es positiva, le hago esquema 1, 2, 3. ¿Qué más tengo que hacer? Micológico directo. Si ese micológico me da cilios, esporos o hifas de hongo, es positivo, hay que hacer tratamiento antimicótico. ¿Qué más debo hacer? Pesquisa de células neoplásicas. Esta mañana se hizo una función en el servicio. ¿Por qué? Porque el paciente tenía en uno de los exámenes que se le solicitó pesquisa de células neoplásicas. Era un cáncer de pulmón, 74 años de edad, fumador de los 15 o 12 años, ¿ya? Que en los últimos 2 años ha bajado 20 kilos, 10 kilos por año, ¿no? Entonces hay que pensar en ese tipo de situaciones. Broncodilatadores. ¿Por qué broncodilatadores? Recuerden que las bronquiectasias son procesos obstructivos
que pueden responder a los broncodilatadores, igual que el asma y el EPOC, que son procesos obstructivos. Cirugía. ¿Cuándo hacer cirugía? Cuando la hemoptisis pone en vida, el riesgo de vida, por supuesto, al paciente. Nosotros hemos tenido varios casos de estos pacientes que de pronto han comenzado con tos y expectoración hemoptóica abundante, que se han choqueado y hay que ir de emergencia a cortar ese grifo. Generalmente agarran ligas y sacan el lóbulo afectado. ¿Ya? ¿De acuerdo? Sí. Esta es la forma como se hacía el drenaje broncopulmonar, ¿ya? ¿No? ¿Para qué? Para ayudar a eliminar las secreciones bronquiales. ¿Alguna pregunta hasta por ahí? Bronquiectasia es un libro de más de 300 páginas, pero lo hemos hecho en tiempo récord. Ahora vamos a ver otra temática que se llama fibrosis quística, que si bien es un proceso genético, es una enfermedad genética recesiva, lo evidente es que hay muchos pacientes con esto. El primer paciente que yo vi fue en el año 1988, cuando estábamos de vuelta del exterior. Mi señora trabajaba en un servicio de emergencia del hospital de niños y una tarde me llamó porque me dice: tenemos un caso de mucoviscidosis. Y yo le pregunto: ¿cómo sabe? Y ella me dice: este paciente tiene ileomeconial. Lo derivaron como ano imperforado y no tenía ano imperforado, lo que tenía era ileomeconial. Y el ileomeconial se presenta, se produce, se lo encuentra sobre todo en los pacientes mucoviscidóticos. Créanme que lo hicimos a eso de las 3, 3 y media, después que lo vimos al paciente, hasta las 5 de la tarde ya teníamos el diagnóstico. Ustedes dirán: ¿pero por qué tan rápido? Lo que pasa es que cuando uno sabe qué debe pedir, qué solicitar, las cosas se facilitan. Ahorita les voy a seguir relatando el caso interesantísimo. ¿Qué es la fibrosis quística o mucoviscidosis del páncreas? Es una enfermedad genética, ¿ya? Importante, afecta sobre todo a la población caucásica, o sea, europeos sobre todo. ¿Qué más? Es heredada como autosómica recesiva, ¿ya? Autosómica recesiva. Presente en cada uno de los 1000 recién nacidos vivos. Hay otros autores que dicen 2, 3 y hasta 4 en cada 2000 recién nacidos vivos. Lo importante es que está presente esta enfermedad y muchas veces no es diagnosticada adecuadamente, como yo he visto varios casos. Su inicio generalmente en la niñez, aunque hay casos detectados también en pacientes adultos, ¿ya? Entonces, en cuanto a su etiopatogenia, ¿qué decimos que es? Una enfermedad genética autosómica recesiva, ¿ya? ¿Cuáles son sus efectos principales? La producción de secreciones espesas de glándulas exógenas, en este caso sobre todo el páncreas. ¿Qué más? Concentraciones elevadas de sodio y potasio en el sudor. Esto fue lo que hicimos con el paciente que me mostró mi esposa en esa época, en el 88. Ella ya le había solicitado el examen, ¿no? ¿Por qué? Porque sospechaba, sospechaba de que se trataba de un caso de mucoviscidosis, ¿verdad? Fisiopatológicamente en el páncreas, ¿qué produce? Insuficiencia pancreática. Y en el pulmón, en el aparato respiratorio, produce una serie de infecciones recurrentes. La mayoría de los pacientes que evolucionan mal pueden llegar a fallecer a consecuencia de estas infecciones. Y ahí, entrando un poco en el tratamiento, ustedes se darán cuenta que es fundamental hacer vacunas de estos pacientes, la antineumocócica, contra influenza, contra todas las vacunas que se puedan hacer. ¿De acuerdo? Es importante destacar de que se producen sobreinfecciones por estos dos gérmenes, por otros también, pero sobre todo por estafilococo dorado y Pseudomonas aeruginosa. ¿Por qué? Porque son terriblemente dañinos.
El estafilococo oral y la pseudomonas son prácticamente el terror de las unidades de cuidado intensivo, porque son terriblemente graves y muchas veces el paciente acaba falleciendo a consecuencia de una complicación de una neumonía intrahospitalaria. ¿Ya? Muy bien, entonces vean ustedes, a esto me refería yo. Hasta un 20% de los pacientes pueden tener esto que se llama ileomeconiasis. El paciente que nosotros vimos con mi señora tenía 3 días de nacido. 3 días de nacido. Venía de Guarnes. ¿Ya? El médico de provincia lo atendió y el paciente se distendió. Así era la barriga, ¿no? El colega que lo atendió no era pediatra, era médico general que estaba haciendo su año de provincia. Cuando notó que se distendió la barriguita y no hacía cocó, no hacía caquita, no eliminaba nada, pensó, lo que sucede es que este paciente debe tener un ano imperforado, ¿no? Y efectivamente lo envió a la ciudad y cayó en manos de mi señora. Pero ella percibió otra cosa más en este niño. Sudaba abundantemente, una sudoración profusa y muy olorosa. Esa es la característica del paciente mucoviscidótico. Tienen abundante sudoración y un olor bastante penetrante de ese sudor. Pero el antecedente epidemiológico fue lo que hizo sospechar a mi señora. Era hijo de un europeo con una cruceña de Guarnes. Entonces, recuerden ustedes que hemos dicho el antecedente epidemiológico es sobre todo en la raza caucásica, ¿no? Entonces, eso hizo pensar. El dato epidemiológico más el dato clínico, transpiración, sudoración abundante, con un olor bastante típico, bien penetrante, y esa distensión abdominal compatible con ileomeconiasis. Ahí aprendí a hacer lo que me había llamado la maniobra del termómetro. Digan ustedes que con un termómetro comenzaron a hacerle en el potito, estimularle con el bulbo, ¿no? del termómetro, estimular, y después de unos 5 o 10 minutos de estimular, comenzó a salir meconio. Primero delgadito, después aumentó y se vació en realidad actúa como si fuera un fecaloma. Ustedes nunca han visto un fecaloma, ¿no? Cavar un fecaloma. Cavar se dice, cavar un fecaloma significa un paciente generalmente parásita que ha hecho un fecaloma. Se ha obstruido. Entonces al paciente se le dilata el ano, ya se le puede dilatar, y de ahí con una cureta se va cavando, se va raspando, se va sacando, ¿no? Incluso he visto situaciones en que han tenido que meter la mano, apretar eso y sacar. No les estoy exagerando nada, ¿ya? Lo he visto y he participado. Como que también he visto que normalmente uno para acabar un fecaloma lo hacen colocarse un mandil de goma, ¿ya? Máscara, porque en una oportunidad de eso se destapó y no, como dicen, nos brindó a todos. Son los gajes del oficio, Eso no sucede siempre, pero alguna vez le puede pasar a uno. Entonces, nada de irse con mandilcito nomás de tela a acabar un fecaloma, hay que ponerse un mandil de plástico, seguro de eso, así que era así. Eso fue lo que pasó. Y en este caso del niño, el ileomeconiasis se comportó de esa manera, ¿ya? Como si fuera un fecaloma. En realidad era un ileomeconiasis. Diagnóstico: fibrosis quística del paciente, ¿ya? En el examen clínico, ¿qué podemos encontrar? Sibilancias, roncos, ¿ya? Y dedos en palillo de tambor en los pacientes que ya llevan un buen tiempo con él, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué más voy a encontrar? Vean ustedes,
Estas son tomografías de un paciente con fibrosis quística. ¿Qué tengo yo aquí? Dilataciones bronquiales compatibles con líneas bronquiales de tren. Vean dilataciones bronquiales, vean aquí esas líneas de tren, ¿no? Entonces se observan también bronquiectasías en estos pacientes. ¿De acuerdo? ¿Cómo hago el diagnóstico? Pregunta de evaluación. Fácil. Créanme que, bueno, cuando uno sabe qué va a hacer es fácil. Mi señora ya le había solicitado un ionograma del sudor. Se hace ionograma del sudor. Se hace, se recoge el sudor ese generalmente con algodón o con una gasa, o también se hace lo que se llama el test de la pilocarpina. Se coloca pilocarpina y en esa región comienza a transpirar mucho las glándulas sudoríparas, y con una pipeta, ¿saben qué es una pipeta, no? Es el instrumento largo, y con eso se recoge el sudor y se lo lleva al laboratorio. Y ahí el laboratorio da esto: tenores de sodio y potasio, ¿ya?, elevados. Está hecho el diagnóstico. Está hecho el diagnóstico, ¿ya? Entonces, hay que hacer también lo que se llama el triaje neonatal. ¿Qué es el triaje? Preguntar, por ejemplo, quién es su papá, su mamá, de dónde vienes. Recuerden que un paciente con esta sintomatología, hijo de un padre europeo, ¿ya?, tiene grandes posibilidades de ser una mucoviscidosis. ¿Qué más le voy a solicitar? Radiografía de tórax, ¿ya?, y tomografía, por supuesto. Al paciente arriba de 5, 7, 10 años yo le puedo realizar una espirometría. Recuerden que son pacientes que tienen, ¿qué cosa? Un proceso obstructivo. Pregunta de evaluación: ¿cuáles son los procesos obstructivos? Asma, EPOC, mucoviscidosis, bronquiectasia. Ya son los 4 procesos obstructivos más frecuentes. Solo que en la bronquiectasia se hace el diagnóstico sobre todo por una tomografía. Y en la mucoviscidosis, ¿con qué se hace el diagnóstico? A través de la determinación de sodio y potasio en el sudor. ¿De acuerdo? Pero eso no quiere decir que a un paciente de 10, 15 años no le vayan a hacer una espirometría. Claro que se le puede hacer, y ahí ustedes van a encontrar que el volumen expiratorio forzado del primer segundo está disminuido, la capacidad vital forzada está disminuida y el índice de tifenol también está disminuido. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿qué hago yo con respecto al tratamiento? El tratamiento es paliativo. Recuerden que es una enfermedad genética. ¿Qué tenemos más que hacer? Vacunar a nuestros pacientes. Tenemos que vacunar. Hacer la vacuna antineumocócica, antiinfluenza, anticovid, todas las vacunas que se deban hacer para evitar las sobreinfecciones, hay que hacerlo. No se olviden de que la principal complicación de esto son las sobreinfecciones. ¿Por qué? Por estafilococo dorado y por pseudomonas aeruginosa. ¿Qué más tengo que hacer? Drenaje broncopulmonar, uso de antibióticos. Ya saben los criterios de antibióticos para usar. Dijimos tinción de Gram, betalactámico para los pacientes con Gram positivo, y quinolona y aminoglucósidos para los pacientes de tinción de Gram negativo. Broncodilatadores. Los broncodilatadores más usados, recuerden ustedes cuáles son: los beta-2 agonistas de corta acción, de larga acción y de ultra larga acción. De corta acción, salbutamol, fenoterol, clenbuterina, terbutalina, etcétera, etcétera. De larga acción, salmeterol y formoterol. Y de ultra larga acción, el olodaterol y el indacaterol. También podemos utilizar derivados de la atropina, o sea, antimuscarínicos. Dentro de eso, el bromuro de ipatropio, de tiotropio, de oxitropio, ¿cierto? Y también el umeclidinio y el aclidinio. El pronóstico es muy reservado,
siempre estos pacientes van a evolucionar con una disfunción pulmonar progresiva, o sea que llegan y van a ir inexorablemente a insuficiencia respiratoria. Eventualmente puede ir la muerte como complicación de eventuales procesos, por ejemplo, ruptura de vaso sanguíneo mediano calibre que le produce shock o también sobre infecciones broncopulmonares, ¿de acuerdo? ¿Qué complicaciones podemos encontrar? Neumotórax. El neumotórax es bastante frecuente, la hemoptisis masiva, no en pacientes mucoviscidóticos, pero en otro tipo de pacientes con bronquiectasia he visto este desenlace fatal. Pasamos la visita, el paciente estaba bien, 10 minutos después comenzó a toser, expectoración hemoptóica, y en la primera expectoración que tuvo fue así el charco de sangre, ya volvió a toser, volvió a sangrar. En 2 o 3 hemoptisis que tuvo el paciente se choqueó, tuvimos que llevarlo volando a la emergencia, lo intubaron al paciente, tuvieron que subir a cirugía, hacer una neumectomía de emergencia. Así de dramático puede ser el caso de hemoptisis masiva. ¿COVID o influenza? Y no ha hecho examen, ¿no? Y nosotros debíamos ser los primeros en ir a hacer examen para COVID, para influenza. Ahí en la terapia, ayer me tocó turno de domingo, por si acaso, en la terapia, 24 horas se hace, cuando es domingo. Y en la cama sí que yo tengo un paciente de 48 años, que enfermó, ¿de qué? De influenza. El médico que lo vio en el primer nivel, no se preocupe, es un resfriecito. Le dieron todas esas cosas que dan para el resfriané, que no sé qué cosa. El paciente hizo una paneumonía por influenza. Está intubado, hizo disfunción orgánica múltiple, está en plan de diálisis, día por medio está dializando. Y todo por no hacer un diagnóstico oportuno. Si hubiera hecho un diagnóstico oportuno, hubiera hecho un tratamiento oportuno. Oseltamivir se da, recuerden ustedes, para la influenza cada 12 horas durante 5 días. Lleva el paciente 3 semanas con nosotros, casi 4 días. Entonces hay que tomar muy en cuenta eso, ¿ya? Insuficiencia respiratoria, estos pacientes siempre acaban con insuficiencia respiratoria. Y no se olviden que todo paciente con proceso bronquial crónico va a acabar haciendo corazón pulmonar crónico. ¿De acuerdo? El paciente asmático, el paciente con EPOC, el paciente con mucoviscidosis, el paciente con bronquiectasia, va a acabar haciendo corazón pulmonar crónico. ¿Cómo lo diagnostico? A través de un ecodoppler, ¿ya? Va a tener una fracción de eyección disminuida, va a tener una capacidad pulmonar total aumentada, lo más probable, porque eso hace los procesos obstructivos, ¿no? Y una serie de cosas más, ¿no? Muy bien. Finalmente, un mensaje para todos antes de que se aplacen la próxima clase. Esa no la leyeron. Bueno, entonces el próximo lunes vamos a tener nuestro segundo parcial, espero que estudien, ¿no? Bueno. ¿Dónde está mi hoja? ¿Todo bien, Jonathan? ¿Todo en paz?